Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar. Disculpen la demora para arrancar con la clase. Estaba haciendo unas averiguaciones sobre el tema de la reserva del aula. Entonces, esto quisiera comentarles ahora antes de arrancar con la resolución de ejercicios. Estoy solicitando que nos den un aula para de acá a 2 semanas exactamente. Sería, a ver, déjenme confirmar, el jueves 28 de abril, ¿de acuerdo? Para poder tomar el primer examen correspondiente a los temas equilibrio estático y elasticidad. Ya, examen presencial, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a confirmar, han quedado en avisarme desde la administración si es posible utilizar, si está libre el aula. El aula sería la 617, que se encuentra enfrente del departamento de física. ¿De acuerdo? Todo el mundo ubica el lugar que estoy diciendo. Enfrente del departamento de física, aula 617, subiendo unas gradas. ¿Ok? Entonces la fecha sería este 28 de abril, exactamente en 2 semanas, en el horario de clases. ¿Ya? Si es que hay alguna dificultad o alguna situación particular, por favor háganme saber, pero lo más antes posible, ¿de acuerdo? Para ver de ajustar algo, pero ya la fecha llegaría a ser esa, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, si alguien puede ya manifestarse ahora, ya sea a favor o explicándole alguna razón por la cual no podría presentarse, avíseme. Reitero que es el examen presencial. Tienen que venir al campus a dar la prueba de la manera tradicional, ¿ya? Sin embargo, hay un detalle adicional, jóvenes. Yo les voy a pedir que en este examen, tras resolver la prueba en una hoja de papel de la forma tradicional, ustedes fotografíen sus hojas y suban al Classroom. O sea que voy a necesitar que estén con sus celulares en condiciones para hacer esto, o una tablet o algo para poder hacer esto. De todas maneras, el examen va a estar en el Classroom. ¿Me estoy dejando entender? Jóvenes, a ver, escucho por favor observaciones, preguntas. Inge, ¿de qué temas entraría el examen? Equilibrio y elasticidad. El tema equilibrio ya hemos terminado. Son las primeras prácticas, las primeras dos que han entregado, que hemos hecho las evaluaciones. Y el tema 3, o la práctica 3, que corresponde a elasticidad, que es lo que estamos viendo ahora, y que tienen una práctica que resolver. ¿No es verdad? Aquí les voy a mostrar. Se está viendo la pantalla, creo que no estoy compartiendo, ¿no? Vamos a compartirla enseguida. Aquí está. Aquí está nuestra plataforma. Para este lunes tenemos la entrega de la práctica 3. ¿De acuerdo? Ya alguien me ha entregado su trabajo. En todo caso, ahora vamos a resolver algunos ejercicios de esta práctica. ¿Ya? En vista de que la clase de mañana no vamos a pasar por el feriado, entonces estoy viendo de recorrer la entrega de esta práctica al jueves de la siguiente semana, o sea, en vez de lunes a jueves. ¿Ok? Así lunes todavía podemos revisar algunos ejercicios de esta práctica. ¿De acuerdo? Ese sería el cambio, muchachos, pero sería hasta aquí el examen, hasta esto. ¿Ya? Esa es la idea. A ver, ¿alguna otra pregunta? Voy a... Perdón las molestias, Inge. ¿Qué día sería el examen así presencial? Ok, ahorita te confirmo. Estoy cambiando la fecha del 18 al 21 de la entrega de la práctica 3 porque no había considerado que mañana no hay clases. ¿De acuerdo? Entonces lo estoy recorriendo una clase. Por favor, tomen en cuenta ese detalle. ¿Ya? Tienen todavía tiempo para hacer esto. El examen presencial, lo voy a anotar aquí, muchachos.
en la plataforma. Vamos a poner importante. Primer examen presencial. Jueves 28, ratito me he salido, jueves 28 de abril, hora de clases, o sea, 9:45 de la mañana, presencial, tema o temas, equilibrio estático y elasticidad. ¿De acuerdo? Eso es, jueves 28 de abril en la hora de clase. ¿Ya? El aula les voy a confirmar porque recién me van a indicar cuál podemos usar. ¿De acuerdo? Traer dispositivo para escanear, fotografiar sus hojas de examen y subirlas al Classroom. Esto es importante. No me van a entregar hojas de papel ese día. ¿De acuerdo? Si alguien no trae su teléfono o no logra escanear y subir al Classroom, es como si no hubiese dado el examen. Por favor, tomen ese recaudo. ¿Ya? Les estoy avisando 2 semanas antes del examen. ¿Ok? Esto estoy publicando entonces ahora mismo para que todos puedan verlo. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta? Creo que alguien quería decir algo. Inge, una consulta. ¿El día del examen vamos a poder utilizar el formulario para estática o no? Formulario para estática, ¿cómo es eso? Ya digo, para electricidad. Ah, no, claro, por supuesto. Por supuesto. Pueden utilizar. Sí, sí, sí. Inge, tendríamos que traer nuestros carnets más, ¿no? ¿Carnet de vacunación también sería necesario? Eh, Mira, eso no te sabría decir en este momento. Lo único que me han indicado es que, a ver, pues no, estoy leyendo ahorita las condiciones y no me dicen que exija carnet de vacunación. A ver, se sobreentiende que todo el mundo ya sabe cómo es este asunto, o sea, todo el mundo tiene que ir con barbijo, vamos a guardar distancia, tienen que traer alcohol para lavarse, limpiarse las manos, etcétera. Son cosas, creo que a estas alturas ya no hace falta insistir en el tema, ya resultan obvias, creo yo. Todo el mundo tiene que cumplir con esas condiciones. ¿De acuerdo? El carnet no me han indicado que es obligatorio, creo que no, pero se entiende que todos son responsables y si tuviesen, por ejemplo, un síntoma justo el día del examen, anunciarán y bueno, no se presentarán, ¿me entienden? Es una cosa creo lógica, ¿de acuerdo? Eso, eso, ¿ya? A ver, ¿alguna otra consulta, muchachos? No, no hay más. Para mí lo más importante, y quiero que me entiendan esto, es que van a subir sus hojas de examen al Classroom en cuanto terminen la prueba, en el curso. Ustedes van a resolver en sus hojas de examen normales, como siempre, y luego yo les voy a dar los mismos 5 o 10 minutos que les daba en el examen virtual, igualito, para que se paren, saquen fotografías a sus hojas, armen un PDF y me suban al Classroom. Exactamente igual como lo hacemos en el examen a distancia. O sea que nadie me va a dejar papeles, hojas de papel, nadie. Ustedes se van a ir con sus exámenes
resueltos a sus casas, pero previo a haberme entregado al plazo. ¿Ya? Eso es. Ya, muchachos, entonces, si es que van surgiendo más preguntas, por favor, háganlas en la clase, pueden dejar en el Classroom, como quieran. Este es el primer examen que vamos a tomar después en esta materia, ¿no? Después de mucho tiempo y con estas variantes. Así es que siempre hay la posibilidad de que algo no esté bien calculado, así es que cualquier sugerencia, bienvenida, pueden hacerla. ¿Ya? Ya, muchachos, entonces pasaremos a hacer nuestro avance ahora. Tenemos justamente en la práctica algunos ejercicios. Si alguien quiere resolver algún problema de allí, puede ya anunciarlo. Bien, voy a resolver antes del ejercicio que ha propuesto su compañero. Voy a resolver unos ejercicios de los apuntes. Un segundito. Se está viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, ingeniero, se está viendo. Eso es. Ya, entonces empecemos por acá, por favor. Primero vemos estos dos últimos ejemplos. Estos corresponden al libro de Szymanski, no al Bill Johnston. Como ya mencioné al empezar este capítulo, ustedes pueden acudir al capítulo 11 de Sir Szymanski. Ahí encontrarán ejercicios sobre elasticidad. ¿De acuerdo? Unos cuantos, no son muchos, casi todo el capítulo Szymanski lo dedica a equilibrio y no así a elasticidad. ¿Sí? Bueno, tenemos enfrente el ejercicio 1190 de la 13ª edición de ese libro. El problema pide, veamos, analizar una situación que se presenta en el laboratorio. ¿Ya? Nos está describiendo un experimento de laboratorio relacionado con una tracción en un alambre y a partir de este el cálculo de algunos parámetros referidos a la elasticidad. Miren cómo es esto. Tenemos un alambre de metal de 3,50 metros de longitud, de 0,70 milímetros de diámetro y que se utiliza en el siguiente experimento. Se cuelga del alambre un peso de 20 newtons para mantenerlo tenso. ¿De acuerdo? Entonces me estoy imaginando al alambre y se lo está estirando con una fuerza de 20 newtons para mantenerlo tenso. A partir de eso se añade secuencialmente las cargas que se indican en la tabla, en esta tabla. Para cada carga añadida se mide la elongación del alambre, la elongación, es decir, cuánto se estira el alambre. Fíjense ustedes, acá en la tabla tenemos carga adicional. Recuerden que la primera carga era de 20 newtons. Cuando aparte de los 20 newtons no hay nada más, la lectura en la escala, hay una escala, es de 3,02 centímetros. Cuando la carga adicional es de 10 newtons, la lectura en la escala es de 3,07 centímetros. Y así sucesivamente, de 10 en 10 hasta llegar a 70 newtons adicionales, con una lectura de hasta 4,27 centímetros. Fíjense la precisión con la que se está midiendo, va a la centésima del centímetro, o si quieren a la décima del milímetro. Esa es la precisión con la que se está presentando los datos. ¿De acuerdo? Bueno, se pide graficar la carga, fuerza, versus elongación o versus deformación. Luego calcular el módulo de elasticidad. Y luego calcular el esfuerzo en el límite lineal, si éste se da a una deformación de 3,34 centímetros. Bueno, ese es el problema. Esta figura no aparece en el texto de Szymanski. Es una figura que yo la he pegado simplemente para que se entienda este asunto de la escala. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cuando uno está en el laboratorio, generalmente tiene algún
instrumento para medir longitudes. Por ejemplo, acá no sé si se alcanza a notar. Este es un equipo muy parecido al que nosotros tenemos en el laboratorio de resistencia de materiales, donde ustedes pueden notar en la parte superior unas mordazas, de hecho desde acá arriba, acá abajo lo propio, las mordazas, y lo que se pretende estudiar es este alambre. No sé si se distingue en la figura, es un alambre corrugado, una barra corrugada de acero, de esas que se utilizan habitualmente en el hormigón armado. ¿Es verdad? Han debido ver ustedes más de una vez estas barras en las construcciones. Bueno, entonces se coloca una cierta longitud de esta barra, se la asegura bien, se la mordaza y se procede a estirar. Estas máquinas generalmente son hidráulicas y lo que hacen es estirar con una fuerza controlada, una fuerza que se está midiendo, y se mide además la deformación, cuánto se estira el alambre, la barra, lo que se esté analizando. Una manera simple de hacer esto es colocar una escala como la que ven aquí atrás. Es una especie de flexo lo que ven aquí atrás, en blanco. Se nota, ¿verdad? Es una pequeña escala, de manera que uno, de manera visual, ¿sí? El que está haciendo el experimento se para enfrente del equipo, ¿no? Mira de frente la escala, ¿sí? Y hace la lectura. Entonces se estira un poco, se anota la marca en la que está en la escala. Se estira otro poco y se anota la marca y demás. Lo que a nosotros nos interesa es cuánto se deforma la barra. Cuánto se deforma. No me interesa saber exactamente en qué marca está. Por ejemplo, aquí dice que al inicio mi referencia está en 3.02 centímetros. Mi referencia puede estar en algún lugar sobre la barra. Puede ser el punto superior, puede ser el inferior, puede estar a la mitad, no interesa. Pero yo tengo un puntito, una marquita por acá, y yo voy anotándome dónde está situada esa marca en mi escala, que está aquí en color blanco. Ese es el dato que me están dando acá. O sea, no me están diciendo que 3.02 es la deformación. No, en esta escala que está en centímetros, me están diciendo que mi referencia al principio está en la marca de 3.02 centímetros aquí. Cuando se añade una carga de 10 newtons, mi referencia aparece en la marca de 3.07 centímetros. ¿Qué significa esto? Entre el primer dato y el segundo hay 5 centésimas de centímetro de diferencia, o sea, 0.05 centímetros. ¿No es verdad? Esa sería la elongación, cuando la carga ha pasado de 0 a 10 newtons. La carga adicional. ¿De acuerdo? Así es como vamos a entender los datos que nos están dando acá. ¿Ya? Entonces, con esto empecemos a resolver el problema. Primero graficar carga versus elongación. Aquí está. Se conoce la longitud L, se conoce el diámetro, le estoy llamando D1 al diámetro. Venía en milímetros, por eso lo estoy dividiendo entre 1000 para tenerlo en metros. Es preferible tener todo en unidades de metro, ya que después cuando metamos nuestros módulos de elasticidad es preferible que todo esté en el sistema internacional. El área, pi diámetro al cuadrado sobre 4, tenemos acá con este diámetro, este es el área en un orden de magnitud de 10 a la menos 7 metros cuadrados. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento de los datos experimentales? Lo que nosotros necesitamos es fuerza y elongación. ¿De acuerdo? Acá lo que tenemos son cargas adicionales y la lectura en la escala. Esta no es la elongación. Pero si yo voy restando 3.07 menos 3.02, tengo la primera elongación. 3.12 menos 3.07, tengo mi segunda elongación, y así sucesivamente. Entonces voy a poder calcular o determinar la relación fuerza versus elongación del talle. Conocido esto, se puede calcular el esfuerzo. Claro, si ya tengo la fuerza,
Puedo dividir entre el área la tengo calculada aquí arriba, y tengo el esfuerzo. Entonces, para cada fuerza tengo su respectivo esfuerzo. Para esta deformación, entonces se hace el cálculo de la deformación, vamos a llamarle delta L, de la siguiente manera. Fíjense ustedes que cuando empiece el experimento, estamos en la marca de 3.02 centímetros. Va subiendo la carga y esta marca va aumentando, por lo tanto, como dije hace un momento, tengo que ir restando. ¿De qué valor voy a restar? Bueno, de 3.02. O sea, mi origen, mi referencia es este 302. Para que el resto de los datos se convierta en elongación, tengo que restarle 3.02 a cada uno de los datos que tengo acá. Entonces, eso es lo que se está explicando aquí en palabras. Cada dato menos 0.0302. Bueno, de esta manera la deformación correspondiente a la lectura es 0 y corresponde a la carga inicial de 20 metros. Con esto se calcula la deformación unitaria. Ya tengo delta L, la longitud inicial me dieron de dato, 350 metros. Entonces tengo la deformación unitaria. Se grafica fuerza versus delta L, que es lo primero que nos han pedido, y esfuerzo versus deformación unitaria, que es lo segundo que nos han pedido. Y de esa segunda curva, la pendiente es el módulo de elasticidad. Entonces todo esto es el planteo. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, aquí están mis fuerzas. 0, 10, 20, 30 hasta 70. ¿De acuerdo? La fuerza inicial de 20 newtons no la tomo en cuenta porque para lo único que servía era para tensar el alambre y a partir de ahí comenzar el experimento. Generalmente se hace esto así. Se utiliza una fuerza de tensión inicial para arrancar con las mediciones a partir de ahí. Delta L, fíjense ustedes, está en potencia de 10 a la menos 2. Estos datos 3.02, 3.07 son los datos del problema. Estos mismos los he vuelto a copiar. Por 10 a la menos 2 porque están en centímetros. Aquí está. Y a estos les estoy restando 0.0302. ¿Para qué? Para obtener delta L. Esto que ven aquí en azul es la resta entonces de un dato menos el siguiente. Bueno, el programa que estoy usando, que es Maple, trata de darle la mayor precisión al cálculo y utiliza muchos decimales, exageradamente muchos. Miren aquí tantos ceros. Si ustedes hacen esto a mano, seguramente con 4 decimales se quedan y eso es suficiente. ¿Ya? Pero bueno, no importa, es lo mismo. Al final termina siendo lo mismo. Entonces tengo fuerza y tengo deformación. Procedo a graficar de la manera habitual. Escojo una escala, fuerza, ¿no? Veo mis datos, empiezan en 0 y terminan en 70. Con que llegue a 70 estoy bien, aquí hasta 80 han puesto. Y la deformación unitaria, la más grande, tiene 125, 0.0125. Entonces esa aparece aquí, fíjense, 0.0120 y un poquito más, 125. Se grafica y se nota algo curioso. La curva es lineal hasta llegar a un cierto punto y a partir de ahí se vuelve también lineal, pero con otra pendiente. Ha habido un quiebre. ¿De acuerdo? Y si uno analiza bien los datos, ustedes van a poder hacer esto si repiten la gráfica a mano, la replican. Van a notar que todos estos puntos corresponden a la primera línea, salvo uno, el último. Este último se sale de la primera línea. Se sale. Bueno, como nos dijeron es grafique la parte lineal, entonces esto es muy sencillo. Este punto que está en el extremo, que es este, fíjense, para fuerza 70, justo este, aquí. A este lo voy a eliminar. El siguiente punto está aquí, en fuerza 60. Entonces yo voy a eliminarlo a este y mi gráfica va a ser la que empieza en 60 y va hasta 0. O sea, lo que está aquí. Bueno, aquí se está viendo hasta 50 nomás ya. Ese es el dato.
¿De acuerdo? Entonces tenemos una línea recta tal como se esperaría en elasticidad. Fuerza versus elongación, una relación lineal. ¿Cómo hacemos el cálculo del esfuerzo? Pues el esfuerzo viene de dividir fuerza entre área, y ya tengo las fuerzas. Aquí están. Entonces divido uno a uno todos los elementos entre el área. El resultado es este. Por el otro lado tenemos la deformación unitaria, que es delta L sobre L. Delta L ya lo tengo. Delta L está aquí. Divido entre la longitud, como dice la teoría, para obtener la deformación unitaria, y aquí está la deformación unitaria. Y procedo ahora a graficar esfuerzo versus deformación. Aquí está el esfuerzo y aquí la deformación unitaria. Fíjense que el esfuerzo llega a 10 a la 8 en orden de magnitud, empezando por 10 a la 7. El valor más alto es 1.8 por 10 a la 8. Bueno, un poquito más arriba de por acá. La deformación unitaria empieza en 0 y llega hasta 0.00357. 0.00357. Bueno, aquí se nota que la gráfica se ha quedado corta, no refleja todos los datos, pero estamos en la zona lineal y al final de cuentas, si estamos en la zona lineal, ya el ejercicio está resuelto. ¿Por qué? Porque la relación esfuerzo-deformación trae como pendiente de esta línea recta al módulo de elasticidad. Este módulo se puede obtener de la curva, la gráfica, y tiene un valor de 1.81 por 10 a la 11. ¿De acuerdo? ¿Cómo se obtiene de la curva? Pues simplemente es la pendiente de esta recta. Y la pendiente puede ser agarrar toda esta distancia vertical y dividirla entre toda esta distancia horizontal. La pendiente de esta recta es solamente eso, ¿no? Repito, aquí está cateto opuesto entre cateto adyacente, tomando en cuenta toda esta longitud. Como es una línea recta, podríamos agarrar cualquier otro punto intermedio, construir un triángulo rectángulo que va a ser semejante al anterior y el resultado va a ser el mismo. Así es que no necesito complicar. ¿De acuerdo? A ver, necesito que ahora verifiquen este 1.81, por favor, valiéndose de la gráfica. A ver, todos con su calculadora, por favor, traten de encontrar este 1.81. ¿Me van entendiendo hasta esta parte? ¿Alguien quiere que se aclare algo? Ok. Entonces, por favor, vamos calculando. Repito, la pendiente. Cateto opuesto, o sea, esta distancia entre cateto adyacente. Solo verificar con sus calculadoras. ¿Me avisan, por favor?
A ver, ¿alguien que pueda confirmar este resultado? 1.81 por 10 a la 11. Muchachos, Ingeniero, ¿sí? dividí 1.5590 entre 0,0085 y sale ese resultado. ¿Sale ese resultado? Sí, Eso es excelente. pero al dividir 1,8189 entre 0,035, no sale eso ahí. Puede haber pequeñas diferencias, ¿no? Es que depende mucho del lugar que estemos agarrando de la curva, ¿no? Esto los programas de matemáticas lo hacen de un modo más preciso que lo que nosotros podríamos hacer a pulso, ¿ya? A ver, solo como recordatorio estoy poniendo algo en la pizarra. ¿Me confirman si se está viendo la pizarra, por favor? Muchachos, ¿no? A ver, voy a cambiar. Ahora sí se ve la pizarra, ¿verdad? Sí, Eso es. Esto es lo que les estaba diciendo. Una de las ecuaciones básicas en elasticidad es la que relaciona esfuerzo con deformación unitaria. En la zona lineal esto es tan simple como esto. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero plantear una ecuación, la ecuación es la de una línea recta. Constante multiplicado por épsilon. A esa constante hemos venido a llamar módulo de elasticidad. ¿Y qué es el módulo de elasticidad? Es simplemente la pendiente de esta recta. Entonces, ¿cómo obtengo este módulo? Geométricamente no es nada más que la tangente del ángulo. ¿De qué ángulo? De este ángulo. ¿Y cómo obtengo eso? Pues necesito un cateto opuesto y un cateto adyacente. Por ejemplo, yo agarro este punto y marco este triángulo que estoy ubicando. Con mi gráfica, esta escala, yo puedo obtener esta distancia y esta otra y sacar la tangente. Eso es lo que les estoy pidiendo calcular, ¿no? Pero claro, si bien teóricamente esta línea recta tiene la misma inclinación y yo puedo escoger cualquier punto sobre la recta para armar este triángulo, por ejemplo el punto que está aquí afuera, y armo su respectivo triángulo que sería hasta aquí, ¿no? ¿Entiende? En teoría los dos deberían dar el mismo resultado, pero en la práctica no, porque yo estoy haciendo una lectura a la vista, ¿no es verdad? Estoy haciendo una lectura desde mi gráfico y pueden haber pequeñas diferencias. ¿De acuerdo? Eso es lo que están calculando o deberían de haber calculado todos. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Entonces, a ver, regresemos a nuestra pizarra. O a nuestros apuntes, mejor dicho. Ahí está, 1.81 por 10 a la 11 es el resultado. ¿Ok? Entonces, esas eran las dos preguntas que habían hecho en el libro. Si vamos para atrás, la primera era grafique fuerza versus elongación. Ya está. Obtenga módulo de elasticidad. Ya está. Ahora, calcule el esfuerzo en el límite lineal si este se da una deformación de 3.34. Ese sería el último cálculo.
Aclaro antes en el inciso B, para hallar el módulo de elasticidad, primero he tenido que obtener la curva esfuerzo de formación. El módulo de elasticidad viene en esfuerzo de formación, no en fuerza elongación. ¿Es verdad? Eso lo tenemos claro en la teoría. Bueno, inciso C, calcula el esfuerzo en el límite lineal si este se da una deformación de 3,34 centímetros. Hay que entender que este 3,34 es la lectura en la escala, ¿no? Entonces ya el cálculo sería sencillo. Fíjense ustedes que en este momento ya se tiene la ecuación matemática que relaciona esfuerzo con cualquier deformación unitaria. Entonces basta con que yo conozca cuál es la deformación unitaria y tengo la fuerza. En este caso nos dice para la lectura de 3,34 centímetros. Entonces lo primero que hago es calcular delta L. 3,34 centímetros menos 3,02. El 3,02, recuerden, era nuestra referencia de partida. Y de entrada lo que hicimos fue restar todas las marcas menos 0,0302. Aquí estoy volviendo a hacer lo mismo. Otra vez menos 0,0302. Eso es delta L, el delta L límite, la deformación requerida. Con esto calculo la deformación unitaria, simplemente dividiendo entre L, la longitud de la barra. Este es el resultado. Y lo que necesito luego es calcular el esfuerzo sigma que corresponda a esta deformación unitaria. Aquí ven una instrucción que suena sofisticada, ¿no? Porque viene en el lenguaje de Maple, pero la verdad es que no tiene nada de sofisticado, es simplemente entrar a esta curva. Ya conozco la deformación unitaria, entonces reemplazo acá deformación unitaria y multiplico por 1,8189 por 10 a la 11. Nada más, y eso es el esfuerzo sigma requerido. Entonces eso es lo que se ha hecho acá. Pueden verificar ya después ustedes, fuera de línea, que esto va a dar 1,66 por 10 a la 8. Y ese es el resultado, básicamente, porque lo que se pedía era el esfuerzo límite, ¿no? Entonces, estaba muy sencillo. Conocida la curva, me estaban diciendo cuál es el esfuerzo máximo, el esfuerzo límite, y me estaban dando la información para obtener la deformación límite. Una vez que tengo la deformación límite, el esfuerzo límite cae automáticamente. ¿De acuerdo? Y esto concluye el ejemplo. A ver, una revisada a todos. Si es que hay alguna cosa que no esté clara, avísenme por favor. Todo claro. Listo, jóvenes. Entonces, sigamos. Tengo un de Szymanski, que sería el 1191. ¿De acuerdo? A ver, démosle una leída. Es una varilla de 1,05 metros de longitud, ahí está. Peso despreciable, no lo vamos a considerar. Se suspende de sus extremos con los cables A y B de igual longitud. Ya, entonces tengo esta varilla. Los cables A y B son iguales en longitud. El área de sección transversal de A es de 2 milímetros cuadrados y de B es de 4 milímetros cuadrados. Entonces hay una diferencia. Si bien son iguales en longitud, no son iguales en diámetro. Por lo tanto, áreas distintas. Y ahora que se ve mejor la figura, se nota que es más grueso el alambre B que el alambre A, ¿no? Bueno, el módulo de elasticidad del cable A es 1,80 por 10 a la 11 pascales y el de B 1,20 por 10 a la 11 pascales. O sea, aparte de que no tienen la misma sección transversal, tampoco tienen el mismo módulo. Eso significa que son materiales distintos. Un alambre es de un material y el otro alambre es de otro. ¿Ya? Bueno, notamos que esta varilla
está soportando el peso de esta carga W. Entonces la pregunta es, ¿en qué punto a lo largo de la varilla deberá situarse el peso W para producir igual esfuerzo en los dos cables e igual deformación en los dos cables? Claro, si el problema fuese simétrico, es decir, colocamos cable A y cable B exactamente iguales, mismo material, mismo diámetro, todo igual, esta pregunta no tendría demasiado sentido, porque lo único que yo tendría que hacer es agarrar este peso. Se nota que esta argolita me permite mover el peso donde yo quiera. ¿Dónde tendría que colocar el peso para que el esfuerzo en los dos cables sea igual? Si es que los dos cables fuesen iguales. Bueno, pues a la mitad, sin lugar a dudas, justo a la mitad. Si los cables A y B fuesen iguales y yo coloco el peso a la mitad, entonces voy a tener la misma fuerza en A y en B. Como los diámetros son iguales, voy a tener el mismo esfuerzo en A y en B. Y como el material es igual, voy a tener la misma deformación en A y en B. O sea, todo simétrico si coloco la carga justo a la mitad. ¿De acuerdo? Pero resulta que en este caso los alambres no son iguales. Uno es más grueso que el otro, el B es más grueso. Y uno es menos deformable que el otro, el A. Tiene un módulo más grande, fíjense, 1,80 y el otro es 1,20. O sea, el A se deforma menos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dónde tendría que estar situado entonces el peso? A la mitad ya no. ¿Dónde? Vamos a denotar por X la distancia desde el extremo A hasta donde está la carga, ¿no? Esta X es la que queremos calcular. ¿Ok? ¿Se entiende el problema hasta esta parte? ¿Se entiende, Inge? Perfecto. Entonces aquí tenemos la solución. Comenzamos anotando nuestros datos. La longitud es de 1.05. L es la longitud de la varilla. Todo esto, 1.05 metros. Las áreas estamos denominando área de A y área B. 2 entre 1000 al cuadrado, 4 entre 1000 al cuadrado. ¿De dónde viene esto? Es que las áreas nos las habían dado en milímetros cuadrados. Entonces estoy dividiendo entre 1000 al cuadrado para llevar a metros cuadrados. El módulo de elasticidad de A y de B también son datos. Bueno, todo esto es dato. Vamos a la solución. Ocurre que el esfuerzo es fuerza sobre área. El área es conocido, la fuerza no es conocida. La fuerza en el alambre A vamos a denotar como TA y en el alambre B como TB. Entonces el esfuerzo va a variar en cada cable dependiendo de la fuerza de tensión en cada cable. Le estamos llamando TA a la tensión en A y TB en B. Evidentemente la estática se completa con las dos fuerzas hacia arriba y el peso hacia abajo. Hay que sumar fuerzas igual a cero y hay que sumar momentos igual a cero. ¿Verdad? Bueno, aquí están las ecuaciones para los esfuerzos. Como nosotros estamos buscando dónde situar la carga, al situar la carga en distinto lugar las tensiones cambian y los esfuerzos cambian también. Bueno, planteamos las ecuaciones de la estática así como está esto. Suma de fuerzas en la vertical igual 0, TA más TB menos peso igual 0. Suma de momentos, fíjense en A. En A, ¿cómo sería esto? Aquí. Allá. El momento es W por X menos TB por L. Y eso se ha puesto aquí, W por X menos TB por L. Tenemos dos ecuaciones. Aquí aparece X, que es nuestra incógnita. ¿Ya? Queremos calcular X. El problema es de que no conocemos por ahora TA y TB, pero aquí es donde vienen las condiciones del problema. Primera condición.
vamos a buscar que los dos esfuerzos sean iguales. Entonces, si los dos esfuerzos van a ser iguales, eso significa sigma A igual a sigma B. Sigma A igual a sigma B. Pero los esfuerzos los teníamos ya calculados aquí, fíjense. Sigma A y sigma B en función de las tensiones. Ya, entonces igualo sigma A con sigma B. Acá está. Con lo cual tengo una expresión para la tensión A en función de B. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tendríamos? Vean ustedes. La ecuación de suma de fuerzas en Y, las de suma de momentos, y esta última que vino de la condición del problema de que los esfuerzos sean iguales. Las incógnitas son tensión A, tensión B y X. Aquí se nota claramente en esta ecuación, tensión A y tensión B. Y en las primeras ecuaciones, tensión A, tensión B, X. W, que es el peso, no lo vamos a tomar en cuenta como incógnita, es el peso. Entonces tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Se puede verificar que la tensión A va a dar 0,333 del peso. La tensión B 0,666 del peso. Y X va a dar 0,7. Entonces la distancia a la que debe colgar el peso para que los esfuerzos sean iguales es 0,70. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A ver si se va entendiendo el ejercicio, por favor. Entonces la condición es dónde tengo que ubicar este peso de manera que el esfuerzo en A y el esfuerzo en B sea igual. Si yo coloco justo a la mitad, que sería lo primero que uno pensaría, ¿no? A ver, pongámoslo a la mitad. El problema de hacer eso es que si bien las dos tensiones van a ser iguales, pero los esfuerzos no, y aquí lo que yo quiero es que los esfuerzos sean iguales. ¿Por qué no van a ser iguales los esfuerzos? Porque las áreas de los alambres son distintas. Entonces hay que plantear el problema así como lo hemos planteado. De la estática, suma de fuerzas en Y de momentos, tengo una ecuación que, obviando a W, si bien no se conoce cuánto vale, pero se va a anular en la resolución del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Tengo tensión A y tensión B, que van a quedar con esta función del peso. Y X es esta distancia, desde el extremo A hasta donde está la carga. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Entonces 0,70 queda para que ustedes miren en detalle la aritmética. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, yo aquí me voy a ya ir deteniendo. Si alguien quiere hacer alguna consulta del ejercicio, hay una parte B que les pido que ustedes terminen de analizar. En este caso se necesita que las deformaciones unitarias sean iguales. Pero la deformación unitaria es esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Pero el esfuerzo ya lo tenía antes como función de la tensión. O sea, al final quedan las deformaciones unitarias en función de las tensiones otra vez. ¿Cuál es la condición? Que se igualen deformaciones. Entonces ahora tengo una nueva tercera ecuación. Suma de fuerzas en Y y momentos ya las tenía. Se suma esta tercera ecuación. Resolviendo el sistema, las tensiones quedan como función de W, pero X, que es lo que nosotros queremos, queda como 0,60. ¿Ok? Esa sería la respuesta final. Por favor, revisen la aritmética. Como habrán notado en estos dos ejemplos de la clase de hoy, los problemas de Szymanski son más sencillos matemáticamente hablando, pero encierran cierta dificultad en la parte física, como el experimento del primer ejercicio, o acá el ir analizando los casos, ¿no? A ver dónde situar el peso para que los esfuerzos sean iguales, las deformaciones sean iguales. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, por favor, jóvenes, antes de que nos desconectemos?
Entonces nos volvemos a encontrar el día lunes y ahí, por favor, ya tenemos una pregunta que sugirió su compañero, el problema 4. Vamos a empezar con ese ejercicio. Y si hay más de la práctica, resolvemos el día lunes. ¿Ok? Bien, muchachos. Nos encontramos, buen fin de semana y hasta una próxima. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, muchas gracias por todo. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.